bienvenidos a este webinario que tiene como nombre Eliminar la discriminación contra las trabajadoras sexuales y garantizar sus derechos humanos, que es el mismo nombre que el paper de posicionamiento por el cual vamos a discutir el día de hoy. Este webinario está siendo organizado por ONU-SIDA junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Retrasex en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género y el Día Mundial del SIDA. Agradecemos a todos y todas y todes quienes se han conectado el día de hoy, quienes están ahora ya en sala para tener este importante webinario. Disculpen, vamos a contar ahora con una introducción por parte de ONU-SIDA, por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Retrasex, para luego dar paso a la presentación del documento de posición del grupo de trabajo a cargo de Dorothy Estrada, presidenta del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de discriminación contra las mujeres y las niñas. Luego vamos a tener un panel para discutir este asunto con expertas y expertos en el tema, donde estará participando Mónica Arango, Ivana Radasic, Diego Postigo, quienes serán presentados debidamente más adelante. Este panel será moderado por Carlos Mesa de Retrasex. Quisiera comentarles además que está disponible la opción de interpretación simultánea para esta sesión. Si ustedes quieren utilizarla, tienen que apretar el símbolo de globo de mundo que está abajo y ahí les va a dar la opción para conectarse a la opción de español o de inglés. Si es que ustedes están en su celular, tienen que apretar los 3 puntitos y ahí les van a dar la opción para la interpretación en inglés o en español. Me presento, aprovecho de presentarme, soy Magdalena Provis de la Oficina Regional de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe. Quisiera ahora, sin más, dar inicio a este webinario donde esperamos salir con compromisos para la región en este sentido y tener esta importante conversación respecto de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Quiero dejar ahora con ustedes a Emily Christie, quien es asesora senior de Derechos Humanos de ONU-SIDA, y agradecerle por poder acompañarnos en este webinario. Ella hasta ahora cumpliendo deberes en Viena, por lo tanto ha hecho un esfuerzo muy grande por estar hoy acá junto a nosotros, que aprovecho de agradecer. Ella es abogada especializada en derechos humanos, salud pública, género y reforma legal. Trabaja en ONU-SIDA desde 2018 como asesora principal en derechos humanos. Es experta en derechos sexuales y reproductivos, orientación sexual, igualdad de género, derechos de las mujeres. Ella tiene una maestría en salud pública y licenciatura en derecho. Adelante, Emily, muchas gracias por acompañarnos. Thank you, Magdalena. I'm going to be speaking in English, so just anyone who wants to switch over to Spanish interpretation, you might want to do that now. So good morning and good afternoon, everyone. It is my honor to be welcoming you here today for what promises to be a really interesting and important conversation during the 16 days of action. This webinar is part of a broader strategy to advocate for the human rights of all women. It's also part of the commemorations for World AIDS Day and, of course, the 16 days of activism. We're here today to discuss a landmark position paper, and I think we can call it landmark, from the UN Working Group on Discrimination Against Women and Girls, on eliminating discrimination against sex workers and securing their human rights. I want to start by both thanking and congratulating the working group for this position paper. So first, thank you. The position paper you have written is an incredibly important one for all sex workers. It's the first time we've had such a clear analysis and statement of norms and principles relating to sex work and human rights from a group of UN experts. And the importance of that, I don't think, can be understated. Decriminalization of sex work, as this paper makes clear, is a human rights imperative. It is necessary for the realization of a myriad of rights, including but not limited to the right to health, bodily autonomy, freedom from discrimination and violence,
safe working conditions, and the right to life itself. The paper also recognises the gendered landscape within which sex workers operate and the impact gender norms and inequalities have on the experiences of sex workers themselves. And that is no mean feat. If I may link this work to the work of UNAIDS and to the HIV response, which is I think why I'm here. This year we reported that HIV prevalence amongst sex workers is around 4 times that of the rest of the adult population. And even within that, there's significant variation. If we separate out by gender identity, we see that for trans women, it's many times higher again. If we look from country to country, we see that prevalence rates among sex workers range from 0% up to 62%. These pieces of data tell us 3 things. 1, HIV can be prevented. 2, country-level action can have a huge impact on HIV outcomes among sex workers. And 3, we must have an intersectional approach. The decriminalisation of all aspects of sex work is critical if we are to end AIDS as a public health threat. UNAIDS has recommended decriminalisation since the early days of its existence and continues to do so. The Global AIDS Strategy of 2021 to 2026 set a target that by 2025, less than 10% of countries would criminalise sex work. The reason for this is the criminalisation of sex work increases both the risk of sex workers acquiring HIV and their vulnerability to violence perpetrated by clients, police, and other third parties. The criminalisation of the clients of sex workers has also been repeatedly shown to negatively affect sex workers' safety and health, including reducing condom access and use and increasing rates of violence. The criminalisation of any aspect of sex work has similar negative public health, violence, and wellbeing outcomes. A study in 10 countries in sub-Saharan Africa found that the odds of living with HIV was 7 times higher for sex workers in countries that criminalise sex work compared to those that partially legalise it. According to one study, decriminalising sex work could avert between 33 and 46% of HIV infections among sex workers and their clients in the 10 years. And of course, while I'm talking about HIV, the impacts of criminalisation are far beyond this. Sex workers aren't at greater risk of HIV because they're in sex work. It's because of this broader world that they exist within, the legal and social environment, that also leads to higher risk of gender-based violence, of harassment by police. And so the entirety of it is mixed together. It's not HIV on its own. The entire sort of milieu around sex workers that is shaped by this criminal environment affects every aspect of life. And of course, sex workers themselves have been telling us this for many, many years. But the world is still not great at relying on lived experience and listening to women, no matter how many times we are trying to tell the world to do so. Which brings me to my second shorter point, which is the congratulations. Not just on having developed and published this document, but to have done so in full collaboration with sex workers themselves and from a gendered, feminist, and human rights perspective. A perspective that is inclusive and intersectional. Feminism and human rights are at their heart about autonomy, agency, and participation. And these principles have unfortunately been inconsistently applied in the past when it comes to sex work and sex workers. Sex workers must not only be at the heart of any policy or program that affects them, but in the lead, whether it be setting up a local HIV clinic, developing a national law, or a UN position paper. World AIDS Day was last Friday, and the theme this year was Let Communities Lead. And I'm very glad that the paper we are discussing today embodies that very idea. So thank you and congratulations to the working group, and I look forward to the discussion. Thank you so much, Emily. And ahora vamos a dar el espacio para las palabras de apertura de Pedro Vera, que es el asesor de derechos humanos asesor regional de género del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. En este webinar que vamos a conversar, como he dicho, sobre el grupo de trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas y el documento de posición respecto del trabajo sexual. Aprovecho ahora entonces de presentar a Pedro Vera, es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla,
con una maestría en Derecho Internacional. También ha sido profesor asociado e investigador en el Departamento de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho. Ha realizado investigaciones en la Academia Internacional de Derecho Internacional, en La Haya, Países Bajos, y en el Instituto Internacional de Derechos Humanos René Cassin, en Estrasburgo, Francia. Desde el 2000 es funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desempeñando distintos puestos en la sede de Ginebra, así como en las oficinas de Bolivia y Guatemala. Desde el 2015 se desempeña como asesor regional sobre derechos de las mujeres y cuestiones de género de la Oficina Regional en Panamá. Adelante, Pedro, muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena, y buenos días o buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este interesante conversatorio. A la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos nos congratula, junto con ONUSIDA y la Red de Trabajadoras Sexuales, haber impulsado y organizado este conversatorio regional. Eliminar el estigma y la discriminación contra las trabajadoras sexuales y garantizar sus derechos humanos. Queremos destacar que esta actividad se enmarca en la campaña naranja del Secretario General de las Naciones Unidas para la eliminación de la violencia contra las mujeres, ello a fin de dar mayor visibilidad a la exclusión, a la discriminación y a la violencia hacia las personas trabajadoras sexuales de la región. Desde nuestra oficina queremos dar la bienvenida a la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de discriminación en contra de las mujeres, Dorothy Estrada, quien nos acompaña, así como a las personas panelistas que nos van a compartir sus reflexiones en torno a este documento de posicionamiento en esta temática. Como vamos a poder ver en este conversatorio, el grupo de trabajo ha abordado temas de gran calado e importancia que deberán contribuir a eliminar el estigma, la discriminación y la violencia contra las personas trabajadoras sexuales. Entre otros aspectos, la necesidad de abordar esta temática partiendo de la despenalización total del trabajo sexual voluntario de adultos, y todo ello desde una perspectiva de derechos humanos. Este documento está basado en las opiniones de las personas que ejercen el trabajo sexual y también pretende reafirmar los estándares internacionales de derechos humanos y también hacer recomendaciones a los estados para que los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual sean efectivos. Este documento también puede suponer un documento de abogacía por parte de las organizaciones de trabajadoras sexuales a fin de poner fin a la violencia sistémica y la impunidad por las violaciones a sus derechos humanos. Gracias por su participación y buen conversatorio. Muchas gracias, Pedro, por esas palabras de apertura. Ahora le vamos a dar la palabra a Lucy Esquivel, secretaria ejecutiva de Retrasex. Ella es fundadora de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Unidas en la Esperanza, UNES, de Paraguay, que fue fundada en el año 2004. Es una reconocida líder feminista, defensora de los derechos humanos, fue secretaria general de la red de ONG que trabaja en VIH y SIDA en Paraguay, es coordinadora de proyectos de la propuesta País financiada por el Fondo Mundial, fue coordinadora de esa propuesta y además representante titular en el Mecanismo de Coordinación Paraguay del MCP del Fondo Mundial. Militante de la Confederación de la Clase Trabajadora, que aglutina diversos sindicatos, fue coordinadora del Nodo Conosur de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe, Retrasex. Integró la Junta Directiva en los periodos 2014, 2018 y 2022. Empieza como secretaria de Capacitación y Formación de la Retrasex. Lleva la voz de las mujeres trabajadoras sexuales a nivel nacional y regional en los espacios de incidencia como la OEA, la CEPAL y otros. Actualmente es secretaria ejecutiva de la Retrasex. Adelante, Lucy, muchas gracias.
Muy buenas tardes a todas. Realmente muy contenta por estar en esta conversación y sobre todo con todas las personas que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. Nuestra red nació hace 26 años y hace 26 años que las mujeres trabajadoras sexuales tenemos voz propia. Trabajamos en 14 países de la región. Y entendimos que solas no podríamos lograr cambios estructurales, cambios de normativas y acceder a derechos adecuados para las mujeres trabajadoras sexuales. Somos 14 países, 14 organizaciones fortalecidas que generamos nuestra propia evidencia, que tenemos los datos que hoy respaldan todo lo que por años hemos venido denunciando. Al igual que otras mujeres, nosotras somos trabajadoras. Luchamos por un mundo mejor y sobre todo para que desaparezcan las profundas desigualdades en la región. Y sobre todo pesa sobre cada una de nosotras el estigma, la discriminación, y es importante para nosotras que se entienda que nosotras somos primero mujeres, somos madres, somos hijas, somos indígenas, somos afrodescendientes, y también somos mujeres que vamos llegando a la vejez, ¿verdad? Y muchas de nosotras somos cabezas de hogares. A veces nosotras todavía cuidamos de nuestros padres, de nuestros hijos menores. Entonces, y no puedo dejar de mencionar que también somos migrantes, y muchas veces somos migrantes en nuestros propios países. Y otras migramos por un mundo mejor. Por eso, cuando existe la confusión de trabajo sexual y trata de personas, fortalece el estigma, la discriminación y nos empuja a nosotras a mayor clandestinidad, negándonos todos nuestros derechos. En los primeros años, por falta de elementos, las compañeras abolicionistas nos hacían creer que el feminismo eran ellas. Imagínense ustedes. Pero nosotras con los años aprendimos que los feminismos son diversos y que nosotras éramos feministas. Pudimos entender que nosotras también éramos feministas defendiendo esa igualdad tan anhelada para todas. La sociedad se encargó de hacernos sentir culpables por reconocernos como trabajadoras sexuales. La doble moral de la sociedad nos hizo sentir siempre culpables por no obedecer el mandato de ser solamente creadoras. Y sobre todo porque nosotras, como trabajadoras sexuales, usamos los genitales. Entonces la culpa era siempre sobre nosotras. Siempre hubo una intencionalidad por utilizar palabras que nosotras no entendíamos, no conocíamos. Por ejemplo, la mercantilización de cuerpos. Y hoy que nosotras ya conocemos, ellas ya no quieren debatir con nosotras cara a cara, pero sí usan la difamación y la violencia para combatirnos. Y esta actividad tiene que ver con todo esto. Las trabajadoras sexuales fuimos creciendo de manera individual, de manera colectiva, y nos rodeamos también por personas profesionales que nos ayudan a recabar esos datos tan importantes para tener, como dicen siempre, los datos crudos, a investigar. Aprendimos a hacer investigaciones
a sistematizar nuestras propias evidencias. Y eso hoy respalda nuestras denuncias, nuestras exigencias. Y estas exigencias tienen que ver con el reconocimiento de nuestro trabajo por los estados. Quiero agradecer a ONUCIDA, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que en esta oportunidad está organizando esta conversación. Pero no puedo dejar de mencionar en mi agradecimiento a UNFA y al PNUD, que siempre nos brindaron su apoyo y siempre estuvieron ahí con la bandera de los derechos humanos. También es importante entender que existen resistencia por parte de muchos sectores para articular y trabajar con nosotras, respetando sobre todo nuestra voz y nuestras demandas. Ya no queremos nada sobre nosotras sin nosotras. A lo largo de nuestro trabajo organizativo, desde la Retrasex, nosotras hemos demostrado de 1000 maneras que tenemos voz propia y tenemos sobre todo propuestas concretas para mejorar nuestras condiciones de trabajo, nuestras condiciones de vida y también para tener propuestas en políticas públicas. Nuestro trabajo existe y debe ser reconocido como tal. El trabajo sexual es trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy, por esas palabras. Con esto terminamos la fase de apertura de este webinario, pero no me quiero despedir sin antes agradecer nuevamente a Emily por su presencia en este webinario, a Pedro también por sus palabras de bienvenida, por toda la organización, y a Lucy por darnos esta mirada tan importante desde el punto de vista de las trabajadoras sexuales. Ahora le doy la palabra a Carlos Mesa, que es coordinador político de la Retrasex, para que continúe con la moderación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar. Gracias, Magdalena, por pasarme la moderación. Bien, para dar continuidad y lo más importante, que es a quienes nos acompañan hoy, voy a presentar a Dorothy Estrada, que es la presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas. Ella es profesora de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia y coordinadora de su clínica jurídica. Dorothy es doctora en Derecho por el Instituto Universitario Europeo, máster en Teoría Política por la LSE y abogada por la Escuela Libre de Derecho en México. Cuenta con una amplia experiencia académica y profesional en la ONU, organismos estatales, ONG y universidades de México, Italia, España, Estados Unidos y Canadá. Su trabajo está centrado en los derechos humanos, la igualdad de género, la seguridad humana, la migración y la justicia socioeconómica. Es autora, entre otras obras, de Nuevos Horizontes en la Protección Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y de Human Security and Human Rights Under International Law. Así que bueno, ella es quien presidió el grupo que generó este documento y quien nos va a contar un poco lo que fue el proceso de elaboración y a dónde apuntaba este documento. Así que gracias, Dorothy, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Carlos, y a todas, todos, todes por estar aquí, especialmente a la Oficina Regional del Alto Comisionado por la invitación, a ONUCIDA y a Retrasex por esta oportunidad y estar organizando este conversatorio. Y les quería yo, a manera introductoria, hablar un poco sobre las funciones que realiza este grupo de trabajo de la ONU sobre discriminación contra las mujeres y las niñas, para que quede más claro para quienes nos escuchan cómo se inserta este documento de posición que estamos comentando hoy dentro de la labor más amplia del grupo de trabajo y el significado que tiene y la utilidad que nosotros esperamos y queremos que tenga para ustedes, para las trabajadoras sexuales y para las organizaciones que se dedican de manera más general a derechos humanos de las mujeres. El grupo de trabajo sobre discriminación contra las mujeres y las niñas es uno de los procedimientos especiales
de Naciones Unidas, de estos mecanismos de protección internacional para la promoción y la defensa de los derechos humanos. Al igual que otros procedimientos especiales, por ejemplo, pues el relator especial sobre extrema pobreza y derechos humanos, el relator sobre libertad de expresión, pues así nosotras, que somos 5, digamos que 5 relatoras especiales unidas en este grupo de trabajo, que fue creado en el 2010 por el Consejo de Derechos Humanos, desarrollamos 3 funciones principales. Visitas de país, donde precisamente vamos a los lugares donde están funcionando las organizaciones, tratamos de acercarnos y de documentar cuáles son los retos en la vida diaria que experimentan las mujeres. Ya nos hablaba Emily, pues Lucy también de las voces y las experiencias vividas de las mujeres y de las personas en general, entre ellas las trabajadoras sexuales, y cómo es esencial tomar en cuenta esas voces al momento de entender los derechos humanos y el contexto en el que se desenvuelven. Eso tratamos de hacerlo en esas visitas de país, en reuniones con autoridades del Estado, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de defensa de derechos humanos, también actores económicos, es decir, toda una gama de actores sociales que tienen que ver con la realización efectiva o no, o con la posible violación de los derechos humanos de mujeres y niñas. Segunda función es que realizamos comunicaciones a los gobiernos, y eso también lo menciono en el sentido de posibles violaciones que se documenten a través de la labor de la oficina en la región, que las propias organizaciones de trabajadoras sexuales documenten. Ya hablaba Lucy un poco sobre eso, en el sentido de que nosotros como grupo de trabajo podemos recibir denuncias sobre violaciones a derechos humanos, y cuando hay información sustentada, con evidencia que nosotros pedimos y trabajamos junto con las organizaciones, podemos emitir una comunicación al Estado del que se trata y a distintos actores también, no solo actores gubernamentales, sino, por ejemplo, pienso, haciendo alusión a algo que decía Lucy sobre el tema de trabajadoras migrantes, trabajadoras sexuales migrantes, pues por ejemplo a agencias de reclutamiento migratorio, a actores privados o que se mueven en el espacio entre lo público y lo privado, pues también podemos hacer recomendaciones al Estado de cómo se tendría que regular y que hacer ese ambiente propicio para hacer realidad esto que estamos también recomendando en el documento de posición, en el sentido de la descriminalización del trabajo sexual voluntario entre personas adultas. Tercera función que realizamos es la de informes temáticos anuales que presentamos al Consejo de Derechos Humanos. Ahí ya no sobre situaciones concretas de un solo país individual como en las visitas, o de una comunicación de situaciones individuales o colectivas, pero que están pasando en un entorno determinado, sino aquí en los informes temáticos más bien sobre cuestiones globales que están afectando a mujeres y niñas en todo el mundo, en mayor o menor medida. Entonces, pues hemos dedicado un informe temático a las mujeres privadas de libertad, a las mujeres en el cambiante mundo del trabajo, precisamente ahora que hablamos en el entorno de trabajo sexual. Lo hemos dedicado al activismo de niñas y mujeres jóvenes, como también tienen ese potencial transformador de poner temas de agenda pública sobre la mesa. Y este año lo dedicamos a las desigualdades de género en la pobreza y a recomendar enfoques feministas y de derechos humanos sobre la economía. Y aquí voy a un punto que mencionaba Lucy Esquivel, en el sentido de hablar de trabajadoras sexuales también mayores. ¿Qué pasa cuando son personas adultas mayores, ¿no? En ese informe, por ejemplo, documentamos que hay cerca de 4,000 millones de personas sin protección social, sin derecho a la seguridad social. Y eso, en lo que toca a trabajadoras sexuales, pues se agrava probablemente aún más por las distintas cuestiones que ya se han abordado y que estudiamos con más detalle en el documento de posición. Además de estas 3 funciones principales, realizamos otras 2 más, que es donde se inserta precisamente los documentos de posición. Una de esas funciones adicionales que no realizan todos los otros procedimientos especiales, como estas 3 que mencioné, es el realizar documentos que acompañan esfuerzos de litigio estratégico.
Por ejemplo, frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a tribunales nacionales. Por ejemplo, se hizo uno en Tanzania por una decisión del gobierno de Tanzania de prohibir que las niñas embarazadas de secundaria, instituto, siguieran acudiendo a la escuela, diciendo que esto iba en contra de la igualdad y la no discriminación y en contra del derecho a la educación. Entonces, esto es algo que me parece también relevante, que sepan las organizaciones en el sentido de que podemos acompañar esos esfuerzos con nuestro punto de vista desde el derecho internacional de los derechos humanos, concretamente de mujeres y niñas, y cómo pensamos que ese caso debería resolverse. Y nuestra segunda función adicional es precisamente, aquí llego a esto, los documentos de posición, que sin ser un informe temático anual, que a veces son más largos, digamos que más densos, aquí lo que buscamos en los documentos de posición es aclarar ciertos temas que puedan estar ambiguos en el derecho internacional de derechos humanos, quizá poner, dime Carlos, sí. Sí, que Sí, me dime, pide que dime. hables un poco más pausado para la interpretación. De acuerdo, intento. Gracias. Gracias, Carlos. En estos documentos de posición tratamos de aclarar cuestiones del derecho internacional que puedan ser ambiguas o que no se hayan abordado por los mecanismos de protección de derechos humanos, de manera que podamos nosotros dar luz y también amplificar las voces de colectivos de mujeres y niñas que no hayan estado tan presentes de manera visible en los procedimientos especiales de derechos humanos y también en temas posiblemente controvertidos o polémicos, como digo, donde quizá no ha habido una postura tan clara sobre cómo deben interpretarse y aplicarse los derechos humanos en ese contexto. Y es ahí donde el grupo de trabajo, por la iniciativa de Ivana Radacic, que está aquí y que estará en el panel siguiente, elabora y adopta este documento de posición: eliminar la discriminación contra las trabajadoras sexuales y garantizar sus derechos humanos, a través de la consulta con organizaciones, con trabajadoras sexuales, tratando precisamente de hacer honor a esa voz y a esas experiencias y conectarlas con los estándares internacionales de protección de derechos humanos. En ese sentido, en el documento de posición, como va a detallar Ivana, pudimos documentar situaciones concretas de discriminación, de estigma, de violaciones a los derechos humanos que sufren las trabajadoras sexuales que experimentan en su vida diaria y que no vienen solo de una aplicación indebida de las normas o de prácticas gubernamentales indebidas, sino que vienen también del propio contexto jurídico en muchas ocasiones. Y es ahí donde estamos recomendando la descriminalización basándonos en casos reales de lugares donde esto ha ocurrido y los efectos más benéficos que tiene. Y ya hablaba Emily Christie de estos datos tan tremendos, de los daños multiplicados que enfrentan las trabajadoras sexuales debido a este contexto jurídico, social, político desfavorable. Lo decía también Pedro Vera al principio, también a quien agradezco especialmente la oportunidad de que podamos compartir este documento de posición. Y entonces es ahí donde los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos nos tenemos que posicionar, precisamente. El documento de posición más claro, más firme, más decidido, de estándares que ya están ahí, pero que quizá no se habían conectado de esta manera tan directa o explícita con las vivencias de las trabajadoras sexuales. De manera que es así como discutimos internamente, conversamos, escuchamos a las trabajadoras y pues fue un trabajo de poco a poco, de paso a paso, ir elaborando este documento, en realidad bajo la guía y la coordinación de Ivana, porque pues ella como académica
y en sus propios proyectos había ya trabajado este tema y trabajó a la par que su labor en el grupo de trabajo y digamos que supo llevar esa experiencia y potencializarla ya en el contexto de esta plataforma de Naciones Unidas. Y en ese sentido, pues yo sí quiero hacer un agradecimiento y un reconocimiento público a ella, porque si bien el documento de posición, efectivamente, todas estuvimos de acuerdo, como digo, después de distintas conversaciones y análisis e ir y venir, como debe de ser, ¿no? En un órgano colectivo de mujeres y de personas de distintas partes del mundo que tratan de, pues, dar la respuesta más, o digamos que la recomendación más justa y eficiente posible. Después de este camino, pues lo adoptamos como grupo de trabajo, pero como digo, sí que ha sido por esa labor pionera que ella realizó y que se pudo conjuntar en adoptar este documento de posición como grupo de trabajo. Creemos que contiene recomendaciones prácticas, realizables, que pueden aplicarse y que esperamos que sean de utilidad para las organizaciones de la sociedad civil en este acompañamiento de sus voces y de sus experiencias y de sus aspiraciones entendidas en clave de derechos humanos y de igualdad de género. Ivana pues va a explicar con más detalle los puntos específicos que se recomiendan en el documento de posición y creo que es importante culminar, por tanto, en el sentido de el honor, el enorme orgullo que ha sido para mí poder escuchar a las trabajadoras sexuales, poder acompañar esos esfuerzos y el día que lanzamos oficialmente este documento de posición, Ivana se acordará, la emoción que ellas tenían y nosotras de poder estar compartiendo ese espacio conjunto y que ahora tenemos esta otra oportunidad nuevamente con trabajadoras de la región de América Latina y el Caribe, que me emociona especialmente por ser mexicana y poder entonces compartir este espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Dorothy. Tenemos entendido que vos tenés que retirarte por cuestiones de tiempo, entonces no vamos a abrir a preguntas y respuestas, pero si alguien tiene algo puntual sobre la presentación que quedó en duda de Dorothy, podemos dar espacio a que lo preguntes, si no luego vamos a hacer una ronda de intervenciones y demás para al final de los paneles. Así que si no hay dudas sobre la presentación de Dorothy... Una Sí. cosita cuando Dorothy hablaba de los daños y esos daños que a nosotras nos obliga a mayor clandestinidad, a la criminalización de nuestro trabajo y ese cuestionamiento moral, Dorothy, que muchas veces coloca nuestras vidas en riesgo total y absoluto. Así que totalmente de acuerdo y gracias por estar en este espacio y sobre todo por haber trabajado en este documento. Muchísimas gracias, Lucy. Ok. Bien, entonces vamos a darle paso para darle continuidad, como recién decía Dorothy. Vamos a escucharla ahora Ivana Radasic, espero pronunciar bien los apellidos. Es asesora de investigación en el Instituto de Ciencias Sociales Ivo Pilar y profesora a tiempo parcial en la Universidad de OCIGEC. Actualmente es becaria Fulbright en la Universidad de Arizona. Hasta hace poco fue miembro del grupo de trabajo de la ONU sobre discriminación contra mujeres y niñas, como recién lo comentaba Dorothy. Sus áreas de investigación y docencia son los derechos de las mujeres, igualdad de género, derechos humanos y género, sexualidad y derecho, defensores de derechos humanos, trauma y autocuidado, activismo espiritual. Publicó extensamente en estas áreas en las principales revistas y libros internacionales. Ha impartido docencia en diversas universidades de Europa, Centroamérica, Australia y Nueva Zelanda. También enseña en el Centro de Estudios de la Mujer en Zagreb y en el Instituto Regional de Formación en Derechos Humanos de la Mujer en Sofía. La doctora Radasic ha cooperado con instituciones internacionales y ONG de derechos humanos y también ha participado en la redacción de leyes y políticas nacionales de derechos humanos. Trabajó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ha litigado casos de derechos de las mujeres ante el mismo.
Es experta del Consejo de Europa sobre los derechos de la mujer y también se desempeñó como miembro experta de la Comisión Parlamentaria sobre Igualdad de Género. Así que bueno, Ivana, te damos la palabra para que puedas contarnos. Gracias, Dorothy, and thank you very much for your leadership as well, under which this paper has been published. Thank you, Emily, Lucy, and everybody here for your support of the paper, and thank you, UNAIDS and the Office of the High Commissioner of Human Rights for organizing this. I guess if, most of you are listening, if not all, to Spanish, but just in case if somebody is listening to English, I just want to say the name of the working group is the UN Working Group, not Work Group, on Discrimination Against Women and Girls, and it's a position paper, the title you have there. So just that we know the name. I will not be too long because I would really like to see if there are questions at the end, and we are half time already has been used. So just to say, Dorothy has kind of said why we did it. Emily has mentioned that it's a gendered phenomenon, sex work, and so it's something that we thought would fall under the mandate of the Working Group on Discrimination Against Women and Girls. And also we felt, as Lucy said, that feminism has left out sex workers, or some feminist strands have left out sex workers and have created like actually a conflict between sex workers, most of whom are women, and feminism. And there is it's such a heated debate, and we have faced it after publishing the paper as well. We have been criticized quite a lot by certain feminist organizations because it's an extremely polarized views exist. And our idea was, this is not helpful. The polarized views are not helpful. It is not for us who are not working as sex workers to decide what is sex work. In my opinion, in working with many sex workers in my researcher capacity, there's many different stories. As with anything else, people have different experiences that are, defined by a different context and life situations. So the idea was, rather than discussing what it is, what it means, how can we really secure that rights are protected for those people who engage in sex work for different reasons, and not to define this topic in a dichotomous, one or the other way, but really to allow for the complexities of human experiences and to really come up with recommendations that can be helpful from a human rights perspective, that can be conducive to human rights. So in this paper, we have first looked at different feminist positioning, and we have looked at different ways of legislating sex work. So we can look at different forms of criminalization, which I will focus in this presentation the most. But we have also looked at legalization models, which are also problematic, and you who are sex workers' rights activists will know. And then we looked at decriminalization model, which is really implemented not in many countries. So in the New Zealand, New South Wales state in Australia, and recently in Belgium. And it's something that is really promoted by the sex workers the most. And then we gave our recommendations. Following also the work that has already been done within the special procedure mechanisms. Dorothy has said working group is one of the mechanisms of the Human Rights Council special procedures. There has already been some great work done there. For example, Special Rapporteur on Health in 2010, already calling for the full decriminalization. Some also good statements from the Special Rapporteur on Trafficking, Special Rapporteur on Slavery. So we build upon that. We also looked at the agencies, UNAIDS, UNDP, and other UN agencies, UN Commission on HIV, and really to support
or to build our position from what already is there. So I will briefly then give an overview of the criminalization and why it's problematic and why the working group took the stance that sex work, adult voluntary sex work, should be fully decriminalized, meaning that anybody in the process, so the people who are working, the clients and the third parties should not be criminalized, of course, unless there is some form of coercion or violence or exploitation. So actually, when you look at globally the legislation models, most of the countries have some forms of criminalization. Some countries, and this is true for Croatia, for example, where I'm from, it's a Central Europe, former socialist state. And most of the former socialist states in Europe actually define selling sex as a misdemeanor or administrative offense. So sex workers are directly criminalized. The sentences are usually not high, but there is constantly the risks of arrest, the risk of police harassment, paying fines, and sometimes even prison sentences. And obviously, this is where the violations of the rights of sex workers are the most widespread and systematic, because there is a constant risk of police harassment, of extortion, abuse by the police. It's also, of course, it's very problematic how evidence is assessed in these cases, because it's not that people are found in a sexual act. So there is like assumptions that people are selling sex because of the way they look or where they stand or if they have condoms, and all of these problems in relation to the standards related to right to liberty and security and right to fair trial. So really the violations of sex workers' rights under these regimes where there is direct criminalization are extremely widespread. And there is a few really good reports from SWAN, which is the network of sex workers in Eastern Europe and Central Asia, which really detail everything that sex workers face there. But then even in the countries, which is most of the countries actually, which do not directly criminalize sex workers, so selling sex is not criminalized, there are so many provisions that indirectly criminalize sex workers. So either like the activities of the third parties are criminalized so broadly, like living from the avails of prostitution, for example, that sex workers' children can be criminalized under that. Or if organizing is criminalized in every case, then women or people working together can be seen as organizers and be criminalized. So in many ways, the broad criminalization of third-party activities also impacts sex workers. And then we have different provisions from the public order kind of provisions on indecency, public indecency, loitering, this and that, that also are targeting sex workers, or the criminalization of behaviors adopted by the marginalized communities, such as use of drugs, or criminalization of gender identity, etc. So there is like really a widespread forms of this of criminalization, even if selling sex itself is not criminalized. And also what we see is really the arbitrary exercise of power by the police and other agents. We also see this in between areas of legality and illegality. Then we see also different levels of government, state, local. So there is a lot of issues around also the basic principles of law, such as, you know, that nullum crimen sine lege, so that you cannot be criminalized for acts that are not clearly prescribed, principles of legality, etc. And obviously, the way these laws are implemented, it's really discriminatory on the basis of gender, transphobia, etc. And street workers are targeted in particular. And then
and okay, and in feminist community, there is an agreement that these things should not be happening and that the sex workers themselves should not be criminalized. But then where there is no consensus is really around criminalization of clients, because some feminists think that this is a great thing and that this is gonna be very helpful to women. And we basically refer to the research that has shown that this is problematic because it undermines, which also Emily has said, health and safety of the sex workers. Also undermines, you know, like if that's the way to earn money, it's more difficult to earn money this way. And that it is really, as any other form of criminalization, has many, many problematic aspects, due to which we really, as I said, recommended full decriminalization. We recommended also that arbitrary application of other criminal law provisions should be stopped. So it's not only enough to reform the law in relation to sex work, but to really look into the other practices in the area of criminal justice. We argued, so it's kind of the full decriminalization. But full decriminalization does not mean lack of any regulation. It means also respecting the labor and social rights, but just not making it exceptional and like in legalization models, where the focus is on the protection of the public. Here, the focus is on the protection of sex workers' rights. So their health and safety and occupational health and safety should, of course, be also secured. Also, that stigma should be addressed, like we already talked about stigma and discrimination should be addressed. Health of the sex workers protected, and that the main principle of participation should be secured when talking about public policy on sex work, whether it's designing public policy, implementing, or evaluating public policy. And this is why in our research, this position paper, we have consulted with sex workers to hear their voices. After we did this, we were attacked that we didn't include people who define themselves as survivors of prostitution. And of course, there's many different experiences, but we really, our aim was to talk with people who are currently like doing sex work and to hear what they have to say in light of research that is there. Okay, I said I'm not going to be too long, so I'm going to stop here. Thank you. And also, sorry, and I put just to mention that I put here on the, we also did before that, Dorothy forgot to mention this, the amicus curia in the case of the harassment of sex workers and people suspected of sex work in Nigeria. So they were arrested and then subjected to sexual and physical abuse in custody. And we did amicus curia, and the federal court ruled in favor of sex workers. So just that you, because there is a lot of sex workers' rights organizations here, so that you know that if there is any case that you want support from the working group, that could be feasible. So we have already done it. Yeah. Ok, muchas gracias, Ivana, por tu intervención, por habernos contado tantos detalles. Ahora vamos a pasar a presentar a Diego Postigo. Él es asesor en Derechos Humanos de la Retrasex desde el 2020. En esa función nos acompaña en el desarrollo de un sistema regional de recolección de casos de violaciones de derechos humanos de las trabajadoras sexuales y el análisis de su información, para luego publicarla en informes regionales y nacionales. Desde el 2007 ha venido participando en procesos organizativos de las trabajadoras sexuales, especialmente en Panamá y también a nivel regional con la Retrasex. Diego es abogado con especialidad en derechos humanos y salud pública. Diego, te escuchamos. Gracias, Carlos, y muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes y, la verdad, felicidades al grupo de trabajo sobre discriminación hacia mujeres y niñas, porque este documento que han hecho público recientemente recoge una posición que realmente refleja un conocimiento de la realidad de las trabajadoras sexuales y de los derechos de las trabajadoras sexuales, incluyendo los derechos laborales
Así que qué bueno que podamos contar desde las organizaciones de trabajadoras sexuales con material como este para hacer abogacía, como se decía anteriormente, ¿verdad? Y gracias en concreto a Doris y a Ivana que están aquí para presentarlo. Tengo un PowerPoint que lo voy a compartir porque hay algunos datos que les quería presentar. Voy a intentar ser muy breve y voy a compartir este tiempo con Nubia Ordóñez, que es de la Asociación La Sala de Costa Rica, que ya está aquí entre nosotros. Sobre criminalización del trabajo sexual en América Latina y el Caribe, la verdad que hay una diferencia muy grande entre la situación de América Latina y del Caribe, sobre todo el Caribe angloparlante, que tiene la herencia colonial de la legislación inglesa, que todavía pervive en muchos de los países y que criminaliza el trabajo sexual. Entonces, mencionar únicamente que a pesar de que desde la Retrasex decimos que esta región, América Latina y Caribe hispano, no criminaliza el trabajo sexual penalmente, no lo penaliza, la situación es muy distinta en el Caribe inglés y tenemos criminalizando el trabajo sexual en la legislación Antigua y Barbuda, Jamaica, Barbados, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, Granada, Saint Vincent y las Granadinas, y Guyana y Belice no lo criminalizan, aunque sí que criminalizan actividades asociadas al trabajo sexual, como mencionaba Ivana, que muchas veces ocurre y que acaba criminalizando a las trabajadoras sexuales. Y Trinidad y Tobago también criminaliza el trabajo sexual. Entonces, en América Latina y Caribe hispano la situación es muy diferente. Hace unos años, hace como una década, había algún país que todavía criminalizaba algún aspecto relacionado al trabajo sexual, pero actualmente, de acuerdo a los mapeos de legislación y de normativa que ha hecho la Retrasex y las organizaciones nacionales que pertenecen a la Retrasex, el trabajo sexual como tal no está penalizado en ningún país de la región. O sea, sí está penalizado el proxenetismo y está penalizado la facilitación del trabajo sexual y aprovecharse del trabajo sexual por terceras personas, pero no el trabajo sexual como tal. Entonces, sobre el papel, tenemos una situación muy favorable, supuestamente, que debería significar que los derechos de las trabajadoras sexuales se respetan en esta región. Sin embargo, sabemos que eso no es así. Estos mapeos nos dicen que todas las constituciones protegen a todas las personas que están en cada uno de los países contra la discriminación por cualquier tema relacionado con el trabajo sexual. No se menciona el trabajo sexual en las constituciones, pero sí se menciona la discriminación por muy diversas causas, entre las cuales se puede interpretar que está el ejercicio de un trabajo como el trabajo sexual. Tenemos incluso países como Colombia y algunos otros países, en Paraguay, en algunos niveles locales, que tienen una legislación no solamente no discriminatoria, sino protectora de los derechos de las trabajadoras sexuales y reconociendo la dignidad del trabajo sexual y la dignidad de las trabajadoras sexuales y el trato que deben recibir. Aún así, en estos países las trabajadoras sexuales son sometidas a muchos abusos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ya lo adelantaba Ivana en su presentación y Dorothy también lo mencionaba, que no es solamente lo que diga la legislación lo importante. Quería mencionar, en el caso de Colombia, aunque tenemos una ponente que me imagino que entrará más profundamente en esto, pero sí mencionar que desde la Retrasex reconocemos la jurisprudencia que está sentando la Corte Constitucional de Colombia, tan favorable a los derechos de las trabajadoras sexuales. Hay por lo menos 4 sentencias que reconocen el derecho de las trabajadoras sexuales a la licencia por maternidad, como cualquier otra trabajadora. Sentencias que reconocen que el trato a las trabajadoras sexuales debe ser un trato digno, y sentencias que reconocen la dignidad del trabajo sexual. Esto es bien importante porque desde el Poder Judicial de uno de los países se está estableciendo que la legislación debería recoger estos principios si quiere estar de acuerdo esa legislación con la Constitución, en este caso de Colombia. Y siguen ocurriendo violaciones de derechos humanos, en este caso en Colombia. Entonces, hay
hay que ir más allá, hay que ver por qué está ocurriendo esto, por qué se está dando esta criminalización en la práctica del trabajo sexual. Lo mencionaba Ivana, como muchas veces la legislación puede ser favorable o no hacia las trabajadoras sexuales, pero la implementación de esa legislación y sobre todo la manera en la que la discriminación hacia las trabajadoras sexuales y el estigma sobre el trabajo sexual permea en toda la sociedad y permea en las instituciones. Las instituciones, a pesar de que no tienen una legislación, sobre todo las fuerzas de seguridad, pero también la justicia, salud, a pesar de que no tienen una legislación que respalde un trato discriminatorio hacia las trabajadoras sexuales, lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo en impunidad. Es decir, el contrapeso del Poder Judicial de los países no está funcionando. ¿Por qué? Porque también permea esta discriminación en el sistema judicial de los países. Se da una discriminación en la práctica que se refleja en documentación que ha producido la Retrasex y que ha producido en base a un sistema de recopilación de casos de violaciones de derechos a trabajadoras sexuales en cada uno de los países, y estamos haciendo análisis por país y análisis regionales en informes regionales anuales, que vamos a compartir los links más tarde por el chat. Y solamente a modo de ejemplo... Diego, perdón que no Sí. está avanzando tu PowerPoint, por si acaso. Sí, ya va. Muchas gracias, Magdalena. Solamente a modo de ejemplo... And presentar sorry, just I don't know if you're going too fast, but sometimes the translation is difficult to follow. So Pensé que estaba hablando despacio. La verdad que suelo hablar muy rápido. Intentaré hablar más lento todavía. Decía que hemos producido informes de violaciones de derechos humanos regionales y también de país, y a modo de ejemplo nada más, es al presentar algunos datos aquí. En el informe del año pasado vemos que de más de 2.000 casos de violaciones de derechos humanos que se recogieron a través del informe en 14 países, vimos que la mayoría de estas violaciones de derechos ocurren en la calle, donde las trabajadoras sexuales, muchas de las que se entrevistaron, ejercen su trabajo o buscan clientes más bien, y están más expuestas a las fuerzas de seguridad, seguidas de otros lugares como su residencia o los lugares de trabajo cerrados, pero hay que mencionar también instituciones públicas como las de salud y justicia. Las violaciones que reportan, en primer lugar, y sin sorpresa, supongo, es la discriminación. Discriminación es lo que más se reporta por parte de las compañeras, seguido de acoso y hostigamiento, agresión física, amenazas, detenciones ilegales, violaciones, abuso sexual, extorsión. Hay un rango muy amplio de violaciones que se están reportando, y el principal violador de estos derechos es el Estado, ya sea a través de la fuerza de seguridad, que es la mayor agresora, o también el personal de salud, el personal de administración de justicia y otros. Esto a modo de ejemplo de lo que hemos encontrado en estos datos. Se han mencionado por parte de Ivana algunos mecanismos de derechos humanos, incluyendo, por supuesto, el grupo de trabajo que se han pronunciado a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales. Queríamos mencionar algunos más, especialmente regionales, que ha sido muy importante para las trabajadoras sexuales que estos mecanismos se pronuncien, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su opinión consultiva 27 del año 2021 sobre derechos laborales, incluyendo la libertad sindical y otros, menciona que las trabajadoras sexuales están entre los grupos de trabajo informal que los estados deben regularizar, igual que están regularizados otros trabajos. Y también a través de este sistema de denuncias los países han generado informes que han presentado a diversos comités de tratados de derechos humanos, como el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias, que se han pronunciado mostrando preocupación por la situación de las trabajadoras sexuales
en varios de los países. Y esto nos parece que es muy importante porque es, otra vez, material que las organizaciones de base pueden utilizar para incidencia política. Quería mencionar también aquí expresamente que al relator contra la tortura se le enviaron 10 informes de país detallando cómo las trabajadoras sexuales sufren tortura en estos 10 países, de acuerdo a lo que nos dice nuestro sistema de información. Y la verdad es que el silencio que hemos recibido del relator contra la tortura es de dimensiones bíblicas. Sabemos que hubo un cambio en la figura, en la persona del relator. Se le envió al anterior, se le envió al nuevo y se nos ha ignorado totalmente. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer después de este pronunciamiento del grupo de trabajo es enviar toda esa documentación también al grupo de trabajo tal cual se le envió al relator contra la tortura, para que por lo menos quede en poder de un organismo de derechos humanos que sí se preocupe por las trabajadoras sexuales. Se mencionaba el caso de Nueva Zelanda, también de Nueva Gales del Sur y de Bélgica. El de Bélgica, la verdad que no, todavía tenemos que profundizar. El caso de Nueva Zelanda ha sido un caso que ha sido muy gratificante para Retrasex conocerlo. Hemos tenido la oportunidad de conocerlo muy de cerca a través de organizaciones locales de allá y ver que es un modelo que respeta los derechos de las trabajadoras sexuales y simplemente equiparando. En ese caso hubo una ley de trabajo sexual, pero revisando la situación en los países de América Latina, veíamos que muchas veces ni siquiera sería necesaria una ley como tal, sino simplemente equiparar en la normativa que ya existe el trabajo sexual con todo otro tipo de trabajo. Por supuesto que hay que hacer mucho trabajo después para regularizar y normalizar el trabajo sexual social e institucionalmente, pero ese paso de equipararlo en la legislación ha tenido un impacto enorme en las trabajadoras sexuales, en las compañeras de Nueva Zelanda. Y en la región estamos muy felices de tener un caso que estamos seguros de que muy pronto va a ser un caso de éxito, que es el de Costa Rica. Y está aquí Nubia Ordóñez de la Asociación La Sala de Costa Rica, Asociación de Trabajadoras Sexuales, que nos va a hablar brevemente de cómo han trabajado con las distintas instituciones para la normalización del trabajo sexual como cualquier otro tipo de trabajo. Nuria, ahí estás, puedes prender el micrófono. Gracias, Nuria. Ok, ¿me escuchan? Perfectamente. Ok, bueno, Despacito, por favor, porque parece que para la sí, voy a interpretación. tratar porque nosotros también hablamos muy rápido, ¿cierto? Bueno, mi nombre es Nubia Ordóñez, soy trabajadora sexual de Costa Rica y soy parte de la Retracep. Organizo acá la organización La Sala, una asociación de mujeres trabajadoras sexuales, y paso a contarles que producto del primer encuentro de trabajadoras sexuales de Costa Rica en junio de este año, organizado por la Asociación La Sala y la asesoría legal del licenciado José Estrada, abogado de Fundación Casa Árbol, para la asociación La Sala, firmamos una serie de documentos que buscaron el reconocimiento administrativo de la liberación del trabajo sexual en Costa Rica ante Un las poquito más instituciones públicas despacio, Nuria, por favor. relevantes, más despacio, relevantes. El debate de las participantes del encuentro, determinamos que era relevante solicitar el reconocimiento del trabajo sexual autónomo en nuestro país. Las instituciones a las que dimos paso, digamos, a las que dimos el documento, es el Ministerio de Educación Pública, para constatar si las ausencias, alecciones y evaluaciones por razones de trabajo se consideraban válidas y justificadas para efectos académicos. Esa fue una respuesta positiva. Con la Caja Costarricense del Seguro Social para el aseguramiento como personas trabajadoras sexuales autónomas, cosa que nosotras acá en Costa Rica no podemos asegurarnos como trabajadoras sexuales autónomas, sino que tenemos que mentir diciendo que somos amas de casa o que van a lavar, a planchar, o que también somos vendedoras de catálogos, y así de esa forma nos podemos asegurar como trabajadoras independientes.
La respuesta de la Caja Costarricense del Seguro Social fue positiva. Se giró el código de actividad, o sea, tenemos un código hasta que al fin de tantos años de lucha, y es el 5168, que dice trabajadoras de servicios sexuales. Bueno, e incluso se habilitó el aseguramiento de figuras patronales, pero no tocamos ese tema, solamente el trabajo autónomo, que es por lo que estamos luchando. Yo, como Nubia Ordóñez, presenté la primera solicitud de aseguramiento bajo esa modalidad, pero el sistema debe actualizarse, todavía no está actualizado. Entonces, al llegar a asegurarme como trabajadora sexual autónomo, no se pudo porque el sistema todavía no aparece. El 30 del 11 se solicitó a la Gerencia Financiera y a la Presidencia coordinar entre departamentos para que se realice la gestión pronta y sea práctica. Luego, en el Instituto Nacional de las Mujeres, consulta y solicitud de protección a las mujeres trabajadoras sexuales. Esa fue una respuesta positiva. Logramos reunirnos con el INAMO, que es el Ministerio de la Mujer, o la Defensa de la Condición de las Mujeres, y bueno, en la reunión estuvimos con la Presidencia y coordinamos con el Ministerio de Seguridad Pública, porque siempre decimos que también de parte de la policía se recibe mucha violación, demasiadas violaciones de las mujeres trabajadoras sexuales, para mejorar la situación del acoso sexual policial, de acoso policial, y coordinar programas de sensibilización y capacitación de la nueva realidad jurídica. Eso es porque estamos con muchas ganas de el próximo año trabajar lo que son capacitaciones de sensibilización a la policía, para lo mismo, ¿verdad? Para sensibilizar a la policía y que deje de tanto de violentarnos en la calle. El Ministerio de Seguridad Pública, en la reunión que estuvimos, extendieron unas disculpas a la Asociación La Sala por el acoso policial a las personas que ejercemos el trabajo sexual en nuestro país. El INAMO coordinará el siguiente encuentro de trabajadoras sexuales en Costa Rica el 24 con Asociación La Sala y Fundación Casa Árbol. Adicionalmente, se coordinará con el Instituto Nacional de Seguros para la emisión de pólizas de riesgo de trabajo para trabajadoras sexuales. O sea, también hemos estado luchando y trabajando con el Instituto Nacional de Seguros para poder asegurarnos por riesgos de trabajo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Consejo Nacional de Salarios, se solicitó la exclusión en el derecho de salarios mínimos. Esta fue una respuesta negativa. Es la única respuesta negativa que hemos tenido en esta gestión. Solamente regula relaciones de empleo y la propuesta de trabajo sexual bajo relación de empleo es ilegal, actualmente por el tipo penal de proxenetismo que impide el beneficio económico del trabajo sexual ajeno. Es por lo que nos contestan negativamente. Se presentará un recurso de amparo, ya lo estamos elaborando, ante la Sala Constitucional para llevar a la corriente judicial el debate, el derecho del trabajo y la autodeterminación sexual. Acciones adicionales llevará a cabo por la Sala. O sea, todas nosotros, o sea, la Sala será la organización que presente el recurso de amparo. Luego, reunión con diputadas. Hemos tenido una reunión con la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, y también con Liberación Nacional. Luego, reunión con el Ministerio de Seguridad, que logró la figura de coordinación entre Asociación La Sala, Fundación Casa Árbol y el Ministerio de Seguridad para la elaboración e implementación de programas educativos y de sensibilización para las fuerzas policiales del Ejecutivo, actuales y futuras, sobre la nueva realización jurídica del trabajo sexual. Este programa ejecutivo saldrá a nombre del Ministerio de Seguridad, no se pudo lograr salir a nombre de la Sala, pero sí logramos que el programa tenga el logo de la Sala, de Casa Árbol y por supuesto de la Retracet. Nos falta plantear una acción constitucional a dar seguimiento a futuras acciones. También el 12 de este mes tenemos una reunión con la Defensoría de los Habitantes, que fue la última en coordinar reunión con nosotras, igual para coordinar acciones conjunto. Conclusiones. Gracias a la Asociación La Sala, existe una nueva realidad jurídica en Costa Rica que se puede replicar a nivel regional en los países que conforman la Retracep, Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, con la coordinación de Fundación Casa Árbol a través de la organización La Sala. Eso es todo. Muchas gracias por el espacio, Diego y demás. No, Bueno, gracias Diego, gracias Nubia. Les comento, Nubia no fue incluida originalmente en el flyer de presentación porque esta presentación fue definida en estos horas antes
pensando que era importante mencionar este cambio legislativo que va a ser de trascendencia. Así que, bueno, ya se presentó, pero quiero destacar que Nubia Ordóñez es una de las dirigentes con más años en la Retrasex. Viene trabajando con la sala y con las compañeras de Costa Rica hace muchos años, y creíamos que era un hecho a destacar por la dimensión que puede tener en la región que el trabajo sexual ya tenga reconocimientos normativos. Así que bueno, para no hacerlo mucho más extenso, vamos a darle lugar a Mónica Arango. Mónica Arango, ex magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Colombia, es candidata a doctorado en Filosofía del Derecho de la Universidad de Oxford, maestra en Derecho de la Universidad de Harvard y abogada de la Universidad de los Andes. Es profesora visitante de la Universidad Católica de Lille en París y podcaster para el Oxford Human Rights. Fue investigadora residente del Instituto de Derechos Humanos Bonavero entre el 2020 y el 2022 y editora de Borderlands para Frontiers of Sociolegal Studies entre 2021 y el 2022. Fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional Colombiana y directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Mónica, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Carlos. Pues primero, muchísimas gracias a ONUCIDA, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y a Retrasex por generar este espacio. Yo lo primero que quiero decir también acá es que hago eco de las felicitaciones a este documento de posición. Creo que es una de las mejores cosas que ha sucedido en los últimos años, pues la oportunidad de que unos expertos de Naciones Unidas consoliden los estándares de derecho internacional sobre la materia y además avancen la posición y muevan hacia adelante el debate es sin duda indispensable. Y digamos que no creo que solamente es indispensable como un documento de abogacía, como lo habían mencionado hasta el momento, sino que creo que es un documento indispensable como una herramienta para las cortes constitucionales que tienen que ver este tipo de casos. Y lo digo desde mi experiencia en la Corte Constitucional colombiana. Yo quería, hoy en mi intervención, voy a tratar de ser muy breve para que haya tiempo al final para unas preguntas, enfocarme en la experiencia de la Corte Constitucional colombiana y subrayar la relevancia de este documento de posición. Yo creo que la Corte Constitucional ha tenido 3 momentos hasta ahora en relación con el trabajo sexual. Un primer periodo desde el 95 hasta el 2010, que tiene una postura reglamentista, tal como lo dice el documento de posición, en donde si bien el trabajo sexual no está criminalizado, hay un estigma alrededor de esta actividad tremendo. En donde se habla de prostitución y no de trabajo sexual, y en donde se adscribe a este trabajo una cantidad de estereotipos de género negativos. Esas son 3 decisiones que inclusive se podrían que no se toman en serio los derechos de las trabajadoras sexuales, en donde hay 3 casos diferentes de derecho penal, de uso del suelo, en donde siempre se le da prevalencia al orden público y nunca se toma en serio a las trabajadoras sexuales. Inclusive en esas decisiones, en mi criterio, representan un paternalismo de clase en donde afirma que las personas de baja condición socioeconómica carecen de autonomía y de capacidad de consentimiento por haber escogido el trabajo sexual. El segundo momento de la Corte colombiana llega desde el 2010 hasta el 2016, en donde hay 3 decisiones que son determinantes para avanzar la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el reconocimiento del trabajo sexual y ser protegidas en sus derechos fundamentales estas personas. Esas 3 decisiones son fundamentales porque, como lo decía Pedro, reconocen la dignidad del trabajo, reconocen que se trata de trabajo sexual, reconocen que hay estereotipos negativos que subyacen el trabajo sexual como fuente de discriminación social primero y legal, y también reconocen la interseccionalidad. Estas decisiones, una de ellas
habla sobre derechos sociales, es decir, reconoce el derecho a la licencia de maternidad y a las prestaciones sociales de una trabajadora sexual que fue despedida por causa del embarazo, y esto sucede en el 2010. Es una sentencia supremamente extensa que cobija las diferentes posturas abolicionistas, reglamentistas del trabajo sexual, y trae un enfoque reglamentista de reducción de daños, tal como lo hace el documento de posición del grupo de trabajo sobre discriminación para las mujeres y las niñas. Y esta sentencia inaugura una nueva línea jurisprudencial en la Corte que es supremamente importante. Después de esa decisión vienen dos decisiones, una la manzana verde y la otra la mariposa. La manzana verde es una decisión que reconoce lo que les decía sobre discriminación social, en donde afirma que históricamente el trabajo sexual ha tenido una cara visiblemente más femenina, que el reproche de la actividad siempre ha caído en las personas que prestan los servicios y no en quienes lo buscan, y que existe una evaluación moral de la actividad que se desprende de un patrón cultural con la tendencia a menospreciar a quienes ejercen esa actividad, y determina que en razón a estas condiciones, las trabajadoras sexuales son sujetos de especial protección constitucional. Y esto es tremendamente importante porque lo que está diciendo es que el Estado tiene la obligación de hacer, de implementar obligaciones positivas para buscar la protección de este grupo. Y después dice que además de eso existe una discriminación legal. Y con esto se refiere a que el Estado no ha sido capaz de generar las suficientes protecciones legales, sobre todo en términos de derechos sociales, es decir, viendo el trabajo sexual realmente como trabajo, y de adoptar una posición al respecto. Y también se refiere a la interseccionalidad. Dice que el trabajo sexual no es una actividad heterogénea y con esto reconoce que las personas que ejercen el trabajo sexual están en distintas posiciones y pueden ser mayor o menormente vulnerables. Y esa decisión es absolutamente determinante. Y la siguiente decisión es la decisión de la mariposa, en donde se aborda justamente lo que se ha mencionado hoy sobre detenciones arbitrarias, sobre llevar a las trabajadoras sexuales a la cárcel con maltrato físico, emocional, y de nuevo se reafirma la dignidad de este trabajo y la calidad de sujetos de especial protección constitucional. Esta decisión también dice que existe perfilamiento de estas personas en razón a un estereotipo alrededor de la actividad económica que ejercen, y sienta unas bases muy fuertes en la jurisprudencia colombiana para abordar el trabajo sexual desde un lugar donde pone a las trabajadoras sexuales al centro, como personas que tienen derechos y que deben ser protegidas. Sin embargo, desde el 2019 hasta ahorita el 2022, hay dos decisiones de la Corte que son preocupantes. No porque reversen las decisiones anteriores, pero sí porque vuelven al lenguaje de la prostitución y vuelven a hacer intervenciones en donde están dando prevalencia a la estratificación del trabajo sexual, a otros valores constitucionales que pueden llegar a ser problemáticos más adelante. Entonces, con esto yo quiero terminar y decir que en vista de esta combinación de grandes precedentes en la Corte que reconocen los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales y unas decisiones que pueden ser algo problemáticas ahora, este documento de posición tiene un valor impresionante para mantener en la Corte Constitucional colombiana la línea que ya está inaugurada y que realmente es muy importante, y ojalá que en la región también se pueda avanzar y de alguna manera tomar esas buenas prácticas de la Corte Constitucional colombiana. Muchísimas gracias, Mónica. La verdad que venimos siguiendo todo el trabajo de la Corte de Colombia y siempre dijimos que era, para toda la región, era un punto de inflexión porque empezaba a haber legislación concreta sobre un tema concreto y fue, me parece, el puntapié que abrió un montón de otras cuestiones. Así que gracias
a Colombia y gracias a tu trabajo que habrás hecho en esa corte. Bien, ya estamos promediando un horario más que prudente, pero ahora se viene la ronda de que puedan, en base a dudas, a preguntas que tengan para quienes han sido expositores, expositoras, o si tienen ganas de hacer alguna opinión. Lo que pedimos es brevedad para que todos y todas podamos participar. Pueden levantar la mano o anunciarse en el chat, que yo voy a estar atento, y vamos a tratar de que en orden todos y todas puedan intervenir. Así que si alguien quiere intervenir, está abierta ya la palabra. Bien. Ha quedado todo tan claro que no hay intervenciones. Así que ¿alguno de los panelistas para aclarar algo? ¿O alguna compañera que quiera tomar la palabra también? Ahí por video vi a Marina, que me parece que levantó la mano. Hola, Si no me Carlos. equivoco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, no digo, si nadie pregunta, voy a preguntar yo, pero me ha parecido súper interesante la sesión, he aprendido muchísimas cosas y sé que se ha hecho como en un contexto regional, pero el papel, ese position paper es como internacional, ¿no? O sea, también han dicho que que han participado trabajadoras sexuales. Estaría bien saber de qué regiones y si se puede aplicar internacionalmente. Esa sería mi pregunta. No sé si Ivana querés responder, que fuiste parte del grupo. Yeah. Yes. Yes, this is a international position paper and the aim is to be used internationally. It was actually SWIFA, the Feminist Inclusive Alliance, not sure what the exact name is, who has organized it with the Network of Sex Work Projects. And I don't know if you're members of the Network of Sex Work Project, the RetraSex. But so it was really through them. So our secretariat has communicated with these two organizations, and then they have sent, it was online, the sex workers to the consultation. And of course, there is always this question of, you know, people being left out because it's impossible to consult with everybody, but please use the working group. And then I also wanted to say something else that I don't know if you know that the special rapporteur on violence against women is currently actually doing a report on sex work. And she has been very, very critical of our approach. So I think it's good for you to send submissions so that she cannot ignore these voices. From what we have seen, she's more in favor of the, well, anyway, I'm not going to say more, but yeah, so just to say that this is ongoing. So if you are interested, you can send it. Would you mind writing the names of the organizations in the chat? Because I didn't catch the first one. So it's SWIFA and the Network of Sex Work, Global Network of Sex Work Project. Thank you. And Amnesty International was also involved, yeah. Oh, sorry, this was very excellent. Ok, bien. Ahí dejó en el chat ya señalado. ¿Alguien más que quisiera? Nicolasa levantó la mano. Ok, entonces Nicolasa y luego Diego Postigo. Mucho gusto, soy de Guatemala. Aquí en Guatemala también participaron muchas mujeres trabajadoras sexuales, tanto como yo. Y hemos participado en muchas colaboraciones y también hemos recibido un reconocimiento como trabajadoras sexuales, llevando en cada punto de Guatemala como un derecho que tenemos nosotros las trabajadoras sexuales. Hemos sacado informes, hemos sacado reconocimientos, hemos luchado para trabajar como sindicalistas. Tenemos muchas propuestas como trabajadoras sexuales que respeten nuestros derechos.
como trabajadoras sexuales, porque también tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a un respeto en un centro de salud, tenemos un derecho como mujeres, como seres humanos en este mundo, más que todo. Y siempre andamos peleando nuestros derechos. Amanda es de las personas que estamos unidas, todas como trabajadoras sexuales. Y donde vayamos, siempre decimos somos trabajadoras sexuales. Peleamos nuestros derechos y peleamos nuestros respetos. Es todo. Gracias, Nicolasa. Diego. Sí, perdón, que estaba en mute. Quería mencionar, bueno, lo primero, enfatizar que el trabajo que ha mencionado Nicolasa y el trabajo que ha mencionado Nubia y el trabajo que hace la Retrasex con este sistema de recolección de casos de violaciones de derechos humanos, creo que tiene un valor añadido muy fuerte y ese valor añadido le da una legitimidad enorme a la información que produce este sistema, y es que son violaciones de casos recopiladas por compañeras trabajadoras sexuales en cada uno de los países, entre ellos Nicolasa, Nubia, pero es así en 14 y va a ser en 15 países el sistema. Ellas mismas se acercan a otras trabajadoras sexuales de una manera que no lo podría hacer ninguna otra persona, porque la empatía y el conocimiento de la situación por la que pasan y el crear el ambiente de confianza no puede ser igual desde una persona que no es trabajadora sexual. Y son ellas las que incluyen toda esta información en el sistema, que tiene también un sistema de verificación de la calidad del dato y un análisis que se hace desde el nivel regional, pero creo que es un valor añadido enorme el que tiene este sistema y el que tiene esta información que presenta la Retrasex, que presentan las organizaciones. Y esta información la hemos utilizado también recientemente para otra opinión consultiva que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está preparando, que es la opinión consultiva sobre cuidados, en la cual desde la Retrasex se argumenta que las trabajadoras sexuales como mujeres y como cualquier otra mujer sufren una carga desproporcionada del trabajo de cuidados en sus vidas. Eso por una parte, pero también aportando el enfoque de que hay muchas trabajadoras sexuales que son asistentes sexuales de personas con discapacidad, de personas que no pueden con autonomía satisfacer sus necesidades sexuales y recurren a una trabajadora sexual o a un trabajador sexual, porque no podemos olvidar el enfoque de género también, en el que las mujeres con discapacidad quedan muy postergadas en sus necesidades, y más cuando se trata de necesidades sexuales o relacionadas con la sexualidad. Y entonces en esta opinión consultiva se quiere visibilizar el trabajo que hacen las compañeras trabajadoras sexuales con las personas con discapacidad, que no calificamos como un trabajo de cuidados exactamente, sino como asistencia sexual, que es así como las personas con discapacidad lo solicitan para complementar su falta de autonomía, y que este papel debe ser reconocido por los estados, y además, si se garantiza los cuidados a todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad, deben incluirse también asistencia sexual como parte de esa asistencia que se le da a las personas con discapacidad para que complementen su falta de autonomía. Y eso lo hemos sometido como aportación a las discusiones de la opinión consultiva. Gracias, Diego. Bien, Maritza Velázquez está pidiendo la palabra. Sí, gracias, mucho gusto. Maritza Velázquez de Guatemala, soy dirigente sindical y también defensora de derechos humanos en mi país de sectores vulnerables. Bien, quiero felicitarles por este evento. Me interesó desde que recibí la invitación y lastimosamente se me ha estado cayendo la señal. Pero quiero hacerles un comentario y hacerles una pregunta. Una de las cuestiones es que a través del esfuerzo que han hecho las compañeras aquí en Guatemala,
tanto de OMES como del CITRASEXPA, a quienes las felicito y las admiro muchísimo, con quienes tenemos una buena alianza, es cómo han avanzado ellas en el tema, sobre todo de la organización sindical. Una pregunta también en este sentido es conocer las experiencias de otros países que tienen sindicatos de trabajadoras sexuales, cómo lo han ido normando. Porque la idea acá con las compañeras es de que se alcance dentro del Congreso de la República de Guatemala un régimen especial de trabajo sexual. Lastimosamente, tenemos un Congreso que ha sido retrógrada en los últimos 12 años, entonces no hemos podido avanzar en temas como este, para hacer una agenda legislativa más sensible al tema de derechos humanos. Y lo otro es el tema de los cuidados. Nosotras hemos estado trabajando muy fuertemente, cuando digo nosotras, en mi organización, el tema de los cuidados y el tema de las trabajadoras sexuales está implícito en las recomendaciones, en los compromisos de Buenos Aires, que fue el año pasado allí en Argentina, durante la conferencia de la CEPAL. Entonces, si lo dijeron y tal vez en ese tiempo se me cayó la señal, no escuché cómo lo están abordando ustedes el tema de los cuidados. Y la otra, porque nosotras también quisiéramos contribuir a ese tema, cómo lo están abordando dentro de la agenda que estamos construyendo, tanto nacional como centroamericana, en el tema de los cuidados. Y lo último es decirles que el próximo año, durante la conferencia de la OIT, la que viene, no sé si es la 110 o 111 conferencia de la OIT, se va a abordar ya un primer tema sobre los cuidados, y que vale la pena, si no están ustedes enteradas o si ya están enteradas, qué están haciendo en este tema para que nos compartan, porque creemos que debemos de ir una buena delegación de mujeres latinoamericanas a esta conferencia para luchar y defender por las políticas públicas en tema laboral, en el tema de los cuidados para las mujeres. Muchas gracias. Bien, no sé si quién quiere contestar. Lucy, a las varias preguntas que hizo Maritza. Diego o alguna panelista. Creo que Diego, sobre el tema de lo que abordó sobre los sindicatos y sobre todo también lo que estamos trabajando en este momento, Diego. Perdón, que estaba en mute. Sí, la Retrasex tiene como su principal fin, como mencionaba Lucia al inicio, en la regulación y el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo. Y para ello, las organizaciones comunitarias utilizan la incidencia política para llegar a través de las diferentes instituciones a ese reconocimiento de trabajo sexual, pero también utilizan la estrategia de la lucha sindical y la sindicación de las compañeras para utilizar otros métodos de lucha y otros métodos de incidencia más enfocados en el entorno laboral y para conseguir el apoyo de otros sindicatos y para entrar a través de los ministerios de trabajo en las negociaciones sobre el reconocimiento del trabajo sexual y reconocimiento de las condiciones laborales que deben acompañar a ese reconocimiento del trabajo sexual. Ya hay 4 países en la región que cuentan con sindicatos y varios que están, bueno, de hecho todos están en el proceso de intentar conseguirlo, pero algunos están más avanzados que otros y se espera que otros países consigan la sindicalización de las compañeras en varios países. Y el plan de la Retrasex lo que plantea es no trabajar únicamente a nivel de los países, sino también a nivel regional y a nivel mundial en los espacios de negociación colectiva y negociación tripartita que abre la OIT con los países, empresarios y sindicatos para llegar a ese reconocimiento del trabajo sexual. Entonces están las dos vías, la vía de la incidencia política de las organizaciones
y de la sindicación a través de los sindicatos, obviamente. Ok, se nos han ido dos panelistas por situaciones que tenían compromisos de antemano. Ivana se ha ido, Mónica se ha ido, así que en honor a la brevedad, no hay más palabras más que la tuya, Magda. Lo que pediría que después de Magdalena demos todos cámara para poder hacer algunas tomas de la actividad. Y bueno, tenés la palabra, Magdalena. Sí, muchas gracias, colega. Simplemente ratificar el hecho y enfatizar la importancia de irnos de acá con el compromiso de seguir difundiendo este paper de posicionamiento, de seguir trabajando en el tema, expresar la intención también de nuestra directora regional, Luisa Cabal, de trabajar profundamente y consistentemente en este tema y seguir trabajando por los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, utilizar también los mecanismos especiales de derechos humanos que comentaban, decirles que, bueno, desde las Naciones Unidas debemos y tenemos que estar al servicio de todas y todos, y así lo reitero desde la Oficina de ONUCIDA para América Latina y el Caribe. Les llamamos también a aprovechar las experiencias compartidas en este webinario y a seguir ocupando los espacios para trabajar en este sentido y seguir haciendo abogacía en los distintos espacios intergubernamentales de sociedad civil y de distintos ámbitos en los que podemos estar. Eso por nuestra parte y gracias a todos y todas. Bueno, entonces les pediría a todos y a todas que por favor pusieran sus cámaras, así hacemos una despedida, una foto de todos quienes hemos participado, quienes han participado. Entiendo que la gente de Comunicación Lucida y Amanda hará capturas de pantalla. Agradecerles por estar. Siempre decimos que estos espacios a las trabajadoras sexuales le aportan más visibilidad, le aportan un granito más ahí las compañeras de Paraguay, todas unidas, todo ese grupo hermoso. Agradecerles a todos y a todos aquellos aliados y aliadas que se suman a esta lucha de derechos a lo largo de toda la región, y creemos de suma importancia lo que ha pasado con este paper, porque son luchas que para aquellos que venimos desde hace muchos años eran sueños y hoy se convierten en realidades. Y esas realidades las están convirtiendo estas mujeres que se han puesto al hombro el ser reconocidas, el ser escuchadas y el tener sus derechos por ser. No tienen que pedirle permiso a nadie para decidir sobre sus vidas. Así que bueno, un aplauso para todas y todas y muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a todas, a todos. Nada es posible sin nosotras. No podemos construir feminismos si no estamos incluidas todas. Muchas gracias.